Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos capítulos que hemos estado leyendo y reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, Cristo hemos escuchado que se ha presentado como el pastor, como el buen pastor, pero luego también se ha presentado como la puerta por donde el pastor entra. El día de hoy, en el Evangelio, se nos presenta como la vid verdadera. Y es interesante también que nos ofrece una reflexión, diciendo que tenemos que permanecer unidos a Él y que solo si estamos unidos a Él daremos fruto y fruto en abundancia. Pero, por ejemplo, pienso en una anécdota o en algo que escuché en una ocasión. Una persona decía que ¿por qué suceden cosas malas, por decirlo así? Aquella persona que se esfuerza por hacer y cumplir el bien, ¿por qué tiene que ser golpeada por las adversidades de la vida más que una persona que no se esfuerza por hacer el bien? Y esta persona que hacía este comentario decía que un jardinero, cuando va obviamente en su jardín, ¿qué flor es la que recoge? ¿Qué flor es la que corta? Evidentemente corta la flor más preciosa. Y luego también en el Evangelio Jesús nos dice y nos habla sobre los sarmientos, es decir, las ramas de esa vid que dan frutos, pero muchas veces esas ramas tienen que ser podadas para que den buenos frutos. Algo semejante, similar, sucede con nosotros. Para que nosotros podamos dar buenos frutos, tenemos que ser purificados y solo podremos dar fruto en abundancia, pero solo estando unidos a Cristo. Hace unos días, una semana, no me acuerdo exactamente, comentaba sobre el Evangelio y sobre lo que nos decía Jesús sobre la importancia de no perderle de vista. Porque como lo dije ese día, una persona, un cristiano católico, puede perder de vista muy fácil si no practica, si no frecuenta la palabra de Dios, si no frecuenta los sacramentos, es decir, si nunca se confiesa, si nunca pasa a recibir al Señor en la comunión, si no tiene una relación con Él, podemos perderle de vista con mucha facilidad. Y luego también, no solo eso, sino que Jesús nos pide que tenemos que ser fiel a Él y que daremos frutos solo si estamos unidos a Él, porque dice que sin Él no podemos hacer nada. Solo unidos en Cristo podremos dar frutos. Y luego también nos dice que cuando pidamos, cualquier cosa que pidamos, se nos concederá. Sí, se nos va a conceder, siempre y cuando vaya según la voluntad de Dios, porque yo no puedo pedir cualquier cosa si no va con la voluntad de Dios. Podemos pedir, pero tenemos que pedir concorde a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y esforcémonos por dar buenos frutos.